Bienvenidos al canal. Hoy vamos a estar hablando un poco de la evolución que está teniendo la cotización del dólar, que ha tenido un salto en este último tiempo. Vamos a hacer un hincapié en el porqué de esto y especular o tratar de llegar a una conclusión de cuál va a ser su evolución a futuro en el mediano plazo. Bueno, primeramente para hacer una intro, podemos ver que el dólar durante el 2022 y fines del 2021 venía bastante planchado, alrededor de los $200. A partir de junio se produce, bueno, el efecto de los rescates masivos de los bonos SER, donde se produce el primer salto cambiario fuerte del año. Y luego, bueno, acompañado en julio por la renuncia de Guzmán, que produce una disparada de los dólares financieros. Acá este gráfico que vemos es los dólares financieros y el dólar blue, que en general llevan cierta coherencia entre ambos. Se produce este pico, luego baja y permanece un par de meses también planchado alrededor de los 290, 300 pesos hasta principios de noviembre, donde vemos que otra vez empieza a recuperar terreno, ¿sí? Bueno, y en las últimas semanas se dispara aún más, llegando casi a valores máximos que había tocado en julio. Así que bueno, dicho esto, vamos a seguir con el análisis. Bueno, la gran pregunta que nos tenemos que hacer al evaluar todo activo es cuánto vale ese activo. Así que vamos a tratar de evaluar cuánto es el valor real de cada dólar. Para eso nos vamos al informe monetario diario del Banco Central de la República Argentina, donde podemos ver lo que es la base monetaria, ¿sí?, que tiene el banco, que tiene la economía, ¿sí?, donde podemos observar que en 12 meses ha aumentado un 33%, ¿sí? Y por otro lado, y bueno, y en un mes ha aumentado un 3,2%, y por otro lado, lo que es más relevante a la hora del análisis es observar los pasivos remunerados del Banco Central, ¿sí?, que eso es lo que ha tenido un crecimiento exponencial en este último año, que se ha más que duplicado, ¿sí?, los pasivos remunerados, llamado esto las LELIQ y los PASES, ¿sí?, que no es ni más ni menos que emisión contenida, ¿sí? Como podemos ver, además, la relación entre los pasivos totales, que asciende a 9,8 billones de pesos, es más del doble de la base monetaria, ¿sí? Si estas LELIQ y estos pases pasaran a la base monetaria inmediatamente se triplicaría, ¿sí? Bueno, por ende podemos decir que la base monetaria más los pasivos remunerados del Banco Central ascienden a 14,2 billones de pesos, ¿sí? Y por otro lado, si vemos las reservas internacionales en dólares, vemos que ha tenido una caída en los últimos 12 meses de un 8%, por lo cual podemos ver que es de 38.000 millones de dólares. Bien, haciendo un cálculo simple, que es lo que se conoce como dólar convertibilidad, que es sumar la base monetaria más todos los pasivos remunerados del Banco Central, que nos da alrededor de 14 billones de pesos, y lo dividimos por las reservas internacionales, que son 38.000 millones de dólares, nos da el dólar convertibilidad, que al día de hoy nos da que cada dólar debería valer 370 pesos aproximadamente. Para que tengan una idea, este dólar en noviembre rondaba los 350 pesos, el cálculo, en octubre 330 pesos y hace un año los 180 pesos. Por eso vemos la relación directa que hay entre el aumento exponencial de los pasivos remunerados del Banco Central y la devaluación implícita, ¿no?, de este dólar convertibilidad que podemos calcular. En este gráfico podemos ver claramente la relación entre la base monetaria, que como vemos ha aumentado
relativamente poco, ¿sí? En lo que son los últimos 12 meses, sí, ha tenido un aumento de un 30%, pero no tiene comparación con lo que ha aumentado los pasivos remunerados del Banco Central, que como vemos tiene un crecimiento exponencial y cada vez representan un mayor porcentaje con respecto a la base monetaria. Como dijimos, es más de 2 veces la base monetaria, ¿sí? Como vemos acá, ha habido saltos importantes. Acá tenemos un salto en junio que tuvo que ver con los rescates de la caída de los bonos SER. Y en septiembre, este repunte que tenemos acá de emisión contenida, que es el efecto de la primera versión del dólar soja. Obviamente, esa diferencia entre el dólar oficial y el dólar soja que se le paga a los productores, bueno, no es ni más ni menos que emisión contenida y bueno, va a terminar en LELIX, ¿sí? Que es este aumento que tenemos acá. Y ahora, como podemos ver en esta última parte del gráfico, bueno, es el efecto del dólar soja recargado 2.0 en el cual estamos actualmente. Por lo cual, digamos que esta evolución que está teniendo la curva, bueno, obviamente va a seguir ese curso exponencial. Bueno, en este gráfico podemos ver un poco la relación entre lo que es el dólar convertibilidad y la cotización del MEP. Bueno, como podemos ver, dijimos que hace un año el dólar convertibilidad estaba alrededor de los 180 pesos, por lo cual vemos que hace un año había quedado retrasado con respecto a la cotización del dólar MEP. Recordemos que acá habíamos tenido un salto grande, por lo cual el dólar convertibilidad había quedado retrasado, por lo cual podemos decir que el dólar MEP estaba caro en ese punto, ¿sí? Luego se planchó durante muchos meses, ¿sí? Pegó un salto, bueno, y acá podemos ver que en octubre dijimos que el dólar convertibilidad estaba a alrededor de 330 pesos, mientras que el dólar MEP, que se había planchado ya unos meses, se había quedado retrasado. Y en la actualidad está a unos 360 pesos y vemos que el dólar MEP está tratando de recuperar esos valores. Por ende, por eso es importante seguir lo que es el dólar convertibilidad, porque hay mucha concordancia y mucha coherencia entre la evolución de los dólares financieros y el tipo de cambio implícito que se calcula con este cálculo del dólar convertibilidad. Por ende, podemos decir que aún el dólar MEP en relación al tipo de cambio de convertibilidad sigue estando barato en relación. Bueno, este gráfico estaba muy borroso, pero quería que lo vieran. En azul es lo que es el dólar convertibilidad del último tiempo, del último año, y en azul oscuro está lo que es el dólar MEP. Como vemos, el dólar MEP tiende a corregir fuertemente hacia lo que es el dólar convertibilidad, se plancha, se retrasa durante varios meses hasta que se reactiva nuevamente y va a buscar nuevamente los valores de concordancia con el dólar convertibilidad, ¿sí? A veces lo supera, por lo cual exagera. En esos puntos podemos decir que el dólar MEP o el dólar financiero está caro. Y luego se plancha nuevamente, ¿sí? Y actualmente otra vez se va a buscar ese dólar convertibilidad. Por eso podemos decir que hay mucha concordancia, más allá de que no evolucionan en conjunto, podemos decir que el dólar MEP corrige fuerte hacia el dólar convertibilidad, se plancha durante un tiempo para luego ir a buscarlo nuevamente. Otra concordancia que me gusta que vean es entre lo que es el stock del ELIX, ¿sí? La evolución del stock del ELIX y el dólar MEP. Como vemos en este gráfico, en azul oscuro vemos el stock del ELIX, ¿sí? Cómo va aumentando de manera creciente y la relación que tiene con la cotización del dólar MEP y cómo cuando hay grandes saltos en el stock del ELIX, ¿sí? En el stock de pasivos remunerados del Banco Central, se generan correcciones en el dólar MEP, aumenta la cotización del dólar MEP, ¿sí? Pasó en julio, esto fue, bueno, junio, julio, con los rescates SER y la renuncia de Guzmán, pasó
Bueno, alrededor de, esto es septiembre, esto es con el dólar soja 1.0, cuando aumentó mucho el stock del ELIX, fíjese que otra vez corrigió el dólar MEP y actualmente está pasando de nuevo lo mismo, también empujado seguramente por esta nueva versión del dólar soja y vemos otra vez corrigiendo el dólar MEP. Entonces vemos que hay mucha concordancia también entre el stock del ELIX, de pasivos remunerados del Banco Central, y la evolución de los dólares financieros. Obviamente va en relación entre el stock del ELIX y la evolución del dólar convertibilidad que calculamos, ¿no? Aumenta el stock del ELIX y de pasivos remunerados del Banco Central, eso hace aumentar el dólar convertibilidad, el dólar implícito, y por ende el dólar financiero acompaña o va a buscar ese dólar convertibilidad. Déjeme invitarlos, para quien le interese, recibir nuestro asesoramiento financiero. Puede escribirnos y consultarnos al mail que figura en pantalla, asesoresrgg@gmail.com. Y también recuerden que si son clientes de IOL, de Invertir Online, pueden acceder a nuestro asesoramiento sin ningún tipo de cargo y sin modificación de las comisiones. Siguen operando como habitualmente lo hacían, pero estando vinculados con nuestra asesoría. Así que cualquier consulta nos escriben a ese correo. Bueno, y acá ya entramos en materia totalmente especulativa, pero vamos a tratar de especular con cómo estará el dólar de acá a un año. El dólar convertibilidad, ¿no? Que sabemos que tiene mucha concordancia y mucha relación a cómo se mueven los dólares financieros. Bueno, si tomamos en cuenta que la base monetaria en el último año aumentó un 33% y vamos a ser conservadores en esto y vamos a pensar que lo va a hacer de la misma forma el año próximo, incluso, bueno, es un año electoral y por lo general hay déficit fiscal en esos años. Así que, bueno, vamos a ser conservadores igual y vamos a pretender que aumente solo un 33%, lo que sería la base monetaria a unos 5,85 billones de pesos. Esto es 5.800.000 millones de pesos, ¿sí? Y, bueno, con respecto a los pasivos remunerados del Banco Central, LELIQs y PASES, lo que tenemos que saber es que, bueno, las LELIQs tienen una tasa actual del 75% anual y son renovables cada 28 días. Esto quiere decir que cada 28 días reciben un 5,75% de intereses. Si estos intereses, que es lo que se hace, se van renovando, generan interés compuesto, por ende podemos hacer un cálculo de la tasa efectiva anual que tienen las LELIQs en este momento, que es del 107%. Esto nos daría que si esto sigue de manera natural a esta misma tasa, sin que haya una emisión o una, nuevas emisiones de LELIQs, que las LELIQs actuales de acá a un año generando esos intereses pasarían a ser 20 billones de pesos, ¿sí? Esto sin tener en cuenta, por ejemplo, el dólar soja actual, que va a generar que las LELIQs aumenten más allá de los intereses que pagan de manera mensual, ¿sí? Bien, esto nos llevaría a un total entre la base monetaria y los pasivos remunerados del Banco Central de acá a un año a 25 billones de pesos. Y especulando con que las reservas internacionales no disminuyan, o sea, se mantengan estables en 38.300 millones de dólares, eso nos daría un dólar convertibilidad de acá a diciembre del 2023 de unos 650 pesos, que va en concordancia con la devaluación esperada por los analistas de acá a un año. Pero bueno, acá está hecho el cálculo de la evolución natural que tendría esto sin que haya ninguna intervención por parte del Estado ni nada más. Bueno, ¿qué puede implicar esto? Bueno, primero tenemos que saber que en concepto de intereses, que dijimos previamente lo que paga las LELIQ cada 28 días, equivale a 550.000 millones de pesos, solo en concepto de intereses, lo cual equivale al dólar oficial actual de 176 pesos a unos 3.000 millones de dólares
en concepto de intereses mensuales, ¿sí? Y si tomamos el stock total de pasivos remunerados del Banco Central, entre el ELIX y PASES, actualmente ascendería, si los convertimos a dólares, a 55.000 millones de dólares, ¿sí? Al dólar oficial, lo cual es una bestialidad, ¿no? Entonces, lo que tenemos que pensar, cuáles son las salidas posibles, cómo se va a desactivar esta bola de nieve que crece y se complica cada vez más. Bueno, la salida ideal y la salida optimista sería que la economía obviamente se entre en un camino estable, se puedan bajar las tasas de interés de estos pasivos remunerados, de ese 75% que es altísimo, y que aumenten las reservas internacionales. Bueno, ¿cómo se lograría eso? Obviamente no es tema de esta entrega, ¿no? Las otras salidas que impactarían mucho más de lleno en la economía y sería mucho más negativo es, bueno, obviamente para, digamos, diluir lo que implica esta deuda en pesos llevada a dólares, sería una devaluación fuerte del dólar oficial. Por ende, estos 55.000 millones de dólares al dólar oficial ya no serían esto. O sea, si de los 176 pesos por dólar del dólar oficial se llevara al doble, la deuda en dólares se reduciría a la mitad, ¿no? Pero bueno, eso impactaría obviamente en toda la economía y habría muchísima más inflación. Lo otro que también especulan algunos es con el plan, que se produzca una especie de plan Borex, o sea, que se le entregue a los tenedores del ELIX un bono a pagar a 10 años, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ¿qué implicaría esto? ¿Quiénes tienen las LELIX? Las LELIX las tienen los bancos, ¿sí? E incluso los bancos pagan los plazos fijos, la tasa de plazos fijos, con las ganancias que tienen de las tasas de las LELIX, ¿sí? Por lo cual, hacer esta maniobra pondría en riesgo el pago de los plazos fijos por parte de los bancos, por lo cual también sería un panorama complicado. Y la gran pregunta es, ¿qué hacemos en este contexto? Bueno, obviamente acá nunca damos recomendaciones de qué hay que hacer con respecto a las inversiones, sino que esto tiene solamente un objetivo educativo y reflexivo, ¿sí? Pero bueno, lo que deja en claro es que como inversores tenemos que evaluar seriamente el riesgo de permanecer en activos especificados, más allá de que actualmente los activos especificados o como pueden ser los bonos SER, los tasa BADLA y demás, o incluso los plazos fijos representan una tasa muy tentadora. Bueno, por lo explicado anteriormente, el riesgo de permanecer en activos especificados creemos que es muy alto. Por lo tanto, bueno, la mayor de las cautelas al evaluar y decidir invertir en activos en pesos, ¿sí? Lo importante es conocer al riesgo que nos exponemos al invertir en los distintos activos. Y esa fue la idea de esta entrega, reflexionar acerca de el riesgo que implica para la economía nacional esta bola de nieve que se ha generado con respecto a los pasivos remunerados del Banco Central. Bueno, espero que les haya servido. Cualquier comentario, cualquier aporte que quieran hacer es bienvenido. Nos vemos la próxima entrega.